¿Alguna vez has sentido que tu vida es como un baile de salsa repetitivo donde los pasos son seguros y conocidos, pero el corazón anhela un ritmo más salvaje y apasionado que te haga sentir vivo de nuevo? Imagina las calles bulliciosas de Ciudad de México, llenas de aromas a tacos al pastor y sonidos de mariachis lejanos. Pero para María González, todo eso se ha convertido en una rutina asfixiante. Ella, una mujer mexicana de 30 y tantos años, madre de 2 hijos y esposa devota, se encuentra atrapada en un mundo de responsabilidades que, aunque estable, carece de esa chispa que enciende el alma. En este verano de 2023, cuando México entero vibra con fiestas tradicionales, música ranchera y el calor de las playas caribeñas, María emprende un viaje que pondrá a prueba los límites de su corazón. Acompáñame en esta historia inspirada en las pasiones latinas, donde el conflicto entre el deseo de libertad y el lazo familiar se entreteje como los hilos de un sarape colorido. Descubre si María encontrará la verdadera felicidad en las olas del mar o en el calor del hogar. ¿Te atreves a reflexionar sobre tus propias cadenas invisibles? Sigue leyendo y déjate llevar por el ritmo de esta narración, porque quizás al final veas un reflejo de tu propia vida en la de María González. No era una mujer extraordinaria a simple vista. Nacida en un barrio humilde de la capital mexicana, había crecido rodeada de las tradiciones que definen el alma latina, las grandes comidas familiares con pozole humeante, las visitas a la Virgen de Guadalupe en diciembre y las noches de baile bajo las estrellas en las fiestas patronales. De joven soñaba con aventuras, con viajar por las sierras y bailar hasta el amanecer en las playas de Veracruz. Pero la vida, como un río caudaloso, la había llevado por otro camino. Se casó con Juan a los 22, un hombre bueno y trabajador, y pronto llegaron los hijos. Sofía, ahora una adolescente curiosa de 15 años, y el pequeño Miguel de 8 con esa energía inagotable que solo los niños poseen. Cada día María se levantaba al alba, preparaba el desayuno con huevos rancheros y tortillas frescas, y se dirigía a su pequeña tienda de artesanías en el mercado de Coyoacán. Allí vendía huipiles bordados a mano, alebrijes tallados en madera y joyería de plata, inspirada en los antiguos mayas. El trabajo era honesto pero repetitivo. Los turistas llegaban en oleadas regateando precios y llevándose pedazos de la cultura mexicana sin entender su profundidad. «Esto es lo que soy ahora», se decía María mirándose en el espejo, empañado de su baño, notando las primeras arrugas alrededor de sus ojos oscuros. Su cabello negro recogido en una trenza práctica ya no caía suelto como en su juventud. Juan, su esposo, era el pilar de la familia. Mecánico en un taller de autos en el centro de la ciudad, llegaban a casa oliendo a aceite y gasolina con las manos ennegrecidas por el esfuerzo diario. Era un hombre de pocas palabras, pero su amor se manifestaba en acciones. Reparaba el techo cuando llovía, llevaba a los niños al parque los domingos y siempre traía flores silvestres para María en su aniversario. Sin embargo, la chispa romántica se había apagado con los años. Sus noches juntos eran rutinarias como un bolero olvidado que ya no acelera el pulso. «Te quiero, mi amor», le decía Juan antes de dormir, pero María anhelaba más un beso apasionado bajo la lluvia, una escapada espontánea a las montañas Sierra Madre, algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Este verano de 2023, México estaba en efervescencia. Las noticias hablaban de fiestas en todo el país, el Carnaval de Veracruz con sus ritmos afrocaribeños, las celebraciones del Día de la Independencia, acercándose, y en las playas de la Riviera Maya, los hoteles se llenaban de turistas buscando sol y margaritas. María sintió un impulso irrefrenable. «Necesitamos unas vacaciones, Juan. Algo que nos saque de esta rutina», le propuso una noche, mientras cenaban enchiladas verdes.
Juan, siempre práctico, asintió. Está bien, pero solo puedo ir los fines de semana. El taller no para. Así planearon el viaje a la Riviera Maya, un paraíso de arenas blancas y aguas turquesas que prometía descanso y renovación. Mientras empacaba las maletas con ropa ligera y protector solar, María no podía evitar soñar. ¿Y si este viaje cambiaba todo? ¿Y si encontraba esa libertad que tanto anhelaba como las aves que migran libres por el cielo mexicano? Pero en el fondo un nudo de culpa la atenazaba. Sus hijos dependían de ella, y Juan era el ancla de su vida. Poco sabía que este verano la pondría a prueba como una tormenta tropical que arrasa con todo a su paso. María González despertaba cada mañana con el canto de los gallos en su barrio de Ciudad de México, un lugar donde las casas de adobe se apiñaban como recuerdos antiguos, y el aire llevaba el aroma mezclado de café fresco y humo de comales. Era el verano de 2023, y la ciudad bullía de vida. Vendedores ambulantes gritaban ofreciendo elotes asados. Niños jugaban fútbol en las calles empedradas, y de fondo, siempre el eco distante de una banda de mariachis practicando para alguna serenata. Pero para María esta sinfonía urbana se había convertido en un ruido blanco, un telón de fondo para una existencia que, aunque segura, la hacía la hacía sentir como un pájaro enjaulado en una jaula dorada. Su día comenzaba a las 6 en punto. Se levantaba sigilosamente para no despertar a Juan, que roncaba suavemente a su lado exhausto, después de un largo turno en el taller. En la cocina preparaba el desayuno: huevos con chorizo, frijoles refritos y tortillas calientes, que amasaba con manos expertas heredadas de su abuela. «Buenos días, mamá», decía Sofía al entrar con su uniforme escolar impecable y el cabello recogido en una cola de caballo. La adolescente era el orgullo de María, inteligente, curiosa, siempre preguntando sobre la historia de México, desde los aztecas hasta la Revolución. Luego venía Miguel, el pequeño torbellino, con su sonrisa desdentada y energía inagotable, exigiendo su jugo de mango favorito. «¿Cómo amaneciste, mi amor?», preguntaba María a Juan cuando él finalmente se unía a la mesa con los ojos aún somnolientos. «Bien, como siempre. Hoy tengo que arreglar un viejo Volkswagen que parece de la época de Pancho Villa», respondía él con una media sonrisa, sorbiendo su café negro. Juan era un hombre sólido como las pirámides de Teotihuacán, confiable, fuerte, pero no dado a grandes demostraciones de afecto. Trabajaba en un garaje polvoriento en el centro, reparando autos de todo tipo, desde lujosos SUVs de turistas hasta camiones destartalados de los mercados. Su salario mantenía a la familia a flote, pagaba la escuela de los niños y permitía pequeños lujos como una salida al cine de vez en cuando. Pero María, en silencio, anhelaba más. «¿Por qué no podemos tener una noche romántica como en las telenovelas?», se preguntaba mientras lavaba los platos, mirando por la ventana hacia el horizonte urbano. Después del desayuno, María llevaba a los niños a la escuela en el viejo sedán familiar, zigzagueando por el tráfico caótico de la ciudad. Luego se dirigía a su tienda de artesanías en el mercado de Coyoacán, un laberinto de puestos coloridos, donde el aire olía a incienso y chile seco. Allí, rodeada de tapices tejidos a mano, máscaras de jaguar y collares de turquesa, pasaba las horas atendiendo a clientes. «Mire esta pieza, señora, es hecha por artesanos de Oaxaca con técnicas ancestrales», decía con entusiasmo fingido a una turista estadounidense que regateaba el precio. El trabajo le gustaba en teoría. Amaba la cultura mexicana, las historias detrás de cada objeto. Pero la rutina la agotaba. Horas interminables de pie sonriendo, vendiendo pedazos de su herencia para pagar las cuentas. Al mediodía, María comía un rápido taco de carnitas en un puesto cercano
charlando con otras vendedoras. «La vida es dura, comadre, pero la familia lo vale todo», le decía su amiga Rosa, una mujer robusta que vendía dulces tradicionales. María asentía, pero en su interior bullía un descontento. Recordaba su juventud, bailes en las plazas, durante las fiestas de septiembre, besos robados bajo la lluvia con novios efímeros, sueños de viajar a las playas de Cancún o escalar la Sierra Madre. Ahora, a los 38, se sentía invisible como una sombra en su propia vida. «Soy madre, esposa, vendedora. ¿Pero quién soy yo realmente?», se preguntaba mientras contaba el dinero al final del día. Por las tardes recogía a los niños y volvía a casa para las tareas domésticas, lavar ropa, cocinar la cena, quizás mole poblano o tamales, y ayudar a Sofía con sus deberes de historia. Miguel, meanwhile, jugaba con sus juguetes imitando sonidos de autos como su padre. Juan llegaba alrededor de las 8, cansado pero cariñoso. Cenaban juntos hablando de trivialidades, el clima caluroso, los chismes del barrio, los planes para el fin de semana. «Papá, ¿podemos ir al zoológico?», preguntaba Miguel con ojos brillantes. «Tal vez, mijo, si el taller no me mata antes», bromeaba Juan. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, María sintió un quiebre. El verano ardía fuera, con promesas de libertad en el aire. «Juan, hablemos en serio. Necesitamos unas vacaciones. La Riviera Maya, como te dije. Los niños lo merecen. Y yo también». Juan la miró sorprendido por el tono urgente en su voz. «Está bien, María. Reservemos. Pero recuerda, solo puedo ir los fines de semana. El trabajo no espera». Ella sintió, pero en su corazón una semilla de anhelo había germinado. Empacó las maletas con cuidado, trajes de baño, sombreros de paja y un vestido rojo que no usaba desde hacía años, uno que la hacía sentir sexy y viva. Mientras la familia se preparaba para partir, María no podía sacudirse la sensación de que este viaje sería más que un descanso. Era una oportunidad para respirar, para redescubrirse. Pero en el fondo temía lo que podría encontrar, una versión de sí misma que ya no encajaba en esta vida tranquila. La Ciudad de México, con sus luces parpadeantes, parecía despedirla con una advertencia silenciosa. Mañana el sol de la Riviera Maya la aguardaba junto con destinos impredecibles. El sol del amanecer bañaba las calles de Ciudad de México, en un resplandor dorado cuando la familia González partió hacia la Riviera Maya. María, sentada en el asiento del pasajero del viejo sedán familiar, sentía una mezcla de excitación y nerviosismo que le aceleraba el pulso como un tambor de conga en una fiesta callejera. Juan conducía con manos firmes en el volante, tarareando una vieja ranchera que sonaba en la radio: «Cielito lindo, ay, 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 ay». Sofía, en el asiento trasero, revisaba su teléfono con auriculares puestos, escuchando playlists de reggaetón moderno, mientras Miguel jugaba con un carrito de juguete imitando sonidos de motores, como si siguiera los pasos de su padre. «Mamá, mira, voy a la playa a toda velocidad», exclamaba el pequeño, haciendo que María sonriera con ternura. El viaje duró varias horas serpenteando por carreteras polvorientas flanqueadas por campos de maíz y pueblos pintorescos donde las mujeres vendían frutas tropicales en canastas tejidas. A medida que se acercaban a la costa, el aire se volvía más salado, impregnado del aroma del mar Caribe. «Esto es lo que necesitábamos, mi amor. Un poco de sol y arena para recargar las pilas», dijo Juan, extendiendo la mano para apretar la de María. Ella sintió, pero en su mente ya imaginaba caminatas solitarias por la playa, sintiendo las olas lamiendo sus pies, como una caricia olvidada. El verano de 2023 había traído un calor abrasador a México, y las noticias hablaban de multitudes acudiendo a las costas
Para las fiestas locales, bailes de salsa, bajo las estrellas, fogatas en la arena y el eco de guitarras acústicas en las noches interminables. Finalmente, llegaron al resort en la Riviera Maya, un paraíso de palmeras susurrantes y edificios blancos que se fundían con el horizonte turquesa. El lugar bullía de vida. Turistas de todo el mundo paseaban con sombreros de paja, vendedores ambulantes ofrecían collares de conchas y el sonido de marimbas se mezclaba con risas lejanas. «Bienvenidos a su hogar temporal», exclamó el recepcionista con una sonrisa amplia, entregándoles las llaves de una cabaña modesta, pero acogedora con vistas al mar. María inhaló profundamente el aire marino sintiendo cómo disipaba el peso de la ciudad. «Esto es mágico», murmuró mientras ayudaban a los niños a desempacar trajes de baño coloridos, toallas con motivos mayas y un sombrero que Sofía insistió en comprar en una parada. Juan, siempre el responsable, se quedó solo un día para ayudar a instalarse. Pasaron la tarde en la playa construyendo castillos de arena con Miguel y chapoteando en las olas cálidas. Sofía se untaba protector solar quejándose del calor, pero secretamente emocionada por la libertad. «Mamá, podemos ir a la fiesta del pueblo esta noche. Dicen que hay bailes y comida callejera», preguntó la adolescente con ojos brillantes. María accedió. Y esa noche la familia se unió a la celebración local, un festival con luces colgantes, puestos de tacos al pastor chisporroteando en comales calientes y una banda de mariachis tocando El Rey, con pasión desbordante. Juan bailó torpemente con María, sus pasos seguros, pero predecibles como su vida juntos. «Te ves hermosa bajo estas luces, mi amor», le dijo él, besándola en la mejilla. Pero María, aunque agradecida, sentía un vacío. Anhelaba un baile más salvaje, uno que la hiciera girar hasta perder el aliento. Al día siguiente, Juan tuvo que regresar a la ciudad. «El taller me necesita, hay un montón de autos esperando. Volveré el viernes, cuida de los niños y disfruta», le dijo abrazándola fuerte antes de subir al autobús. María lo vio partir con una punzada de culpa y alivio. Ahora estaba sola con Sofía y Miguel, en este Edén costero libre para explorar. Los primeros días fueron idílicos, mañanas de desayunos con frutas frescas, mangos jugosos y piñas dulces. Tardes en la playa, donde Miguel recolectaba conchas y Sofía leía novelas románticas bajo una sombrilla. Pero María, en sus momentos de soledad, caminaba por la orilla dejando que el agua borrara sus huellas, como si pudiera borrar sus dudas internas. «¿Qué estoy buscando realmente?», se preguntaba mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Una tarde soleada, mientras los niños jugaban en la piscina del resort María, decidió aventurarse al mercado local, un bullicioso zócalo improvisado junto a la playa. El lugar era un torbellino de colores y sonidos artesanos, vendiendo sarapes tejidos con hilos vibrantes, mujeres ofreciendo empanadas rellenas de camarones y un grupo de músicos tocando flamenco, con guitarras españolas que evocaban raíces lejanas. El aroma a churros fritos y chile en polvo flotaba en el aire mezclándose con el salitre del mar. María paseaba entre los puestos tocando telas suaves y admirando joyería de plata cuando su mirada se posó en un stand particular, lienzos pintados con paisajes mexicanos intensos, las montañas Sierra Madre, al atardecer playas ocultas con aguas cristalinas, y al lado instrumentos musicales como maracas y guitarras hechas a mano. Detrás del puesto estaba Pedro Ramírez, un hombre de unos 35 años con piel bronceada por el sol, cabello largo y ondulado, recogido en una coleta desordenada, y ojos negros que brillaban con una intensidad magnética. Vestía una camisa holgada de lino blanco, pantalones flojos y sandalias desgastadas,
como un nómada que había recorrido todo México. «Buenas tardes, señorita. ¿Le gusta el arte que captura el alma de nuestra tierra?», le dijo con una sonrisa traviesa extendiendo una mano para mostrar un cuadro de un volcán en erupción, simbolizando pasión contenida. María se sonrojó ligeramente ante el señorita, un término que no oía desde su juventud. «Sí, es hermoso. Parece que has viajado mucho para pintar esto», respondió ella tocando el lienzo con dedos curiosos. Pedro se rió una carcajada profunda y contagiosa como el rugido de las olas. «Así he recorrido desde las sierras hasta las selvas de Chiapas. La vida es un viaje. ¿No cree? No me ato a nada solo al viento que me lleva. Vendo mis pinturas y toco la guitarra en las fiestas para ganarme el pan. ¿Y usted? Parece una mujer con historias propias». María, cautivada por su voz ronca y acento sureño, se encontró contándole sobre su vida en la ciudad, su tienda de artesanías y el viaje familiar. Pedro escuchaba atentamente, inclinándose hacia adelante, como si cada palabra fuera un tesoro. «La ciudad es una jaula, María. Aquí en la Riviera uno puede ser libre como el mar. ¿Ha bailado alguna vez bajo la luna llena con un desconocido? Es como un bolero apasionado que te hace olvidar todo». Sus palabras resonaron en María como un eco olvidado. Por primera vez en años sintió un cosquilleo en el estómago, una chispa que Juan, con toda su bondad, no había encendido en mucho tiempo. Pedro le ofreció una maraca pequeña como regalo. Tóquela, sienta el ritmo de México en sus manos. Mientras sus dedos se rozaban, María sintió una corriente eléctrica. «Gracias, Pedro. Eres como un viento libre de la Sierra Madre, soplando frescura en mi rutina». Él sonrió guiñándole un ojo. «Tal vez nos volvamos a ver. La playa es pequeña y el destino impredecible». María regresó al resort con el corazón latiendo fuerte, la maraca en su bolso como un secreto. Esa noche, mientras los niños dormían, se miró en el espejo, notando un brillo nuevo en sus ojos. ¿Era esto el comienzo de algo? El mar susurraba respuestas ambiguas desde la ventana abierta. Al día siguiente, María no pudo resistirse y volvió al mercado. Pedro estaba allí, tocando una melodía suave en su guitarra, cantando una canción sobre amores perdidos en las costas. «Vuelva a verme, María. ¿Quiere que le enseñe a bailar un poco de salsa verdadera?», la invitó con esa sonrisa irresistible. Ella dudó pensando en Juan y los niños, pero el anhelo ganó. Pasaron la tarde charlando. Él le contó de sus aventuras escalando volcanes, durmiendo bajo las estrellas en Oaxaca y tocando en fiestas de Día de los Muertos, donde la vida y la muerte bailaban juntas. «La libertad es adictiva como un shot de tequila puro», dijo Pedro ofreciéndole un sorbo de una botella que llevaba. María rió sintiéndose joven de nuevo como en sus días de soltera en las plazas de su pueblo. Pero en el fondo una voz de advertencia susurraba esto. Era peligroso como jugar con fuego en una noche de tormenta. Sofía, al notar que su madre salía más, preguntó inocentemente: «¿A dónde vas tanto, mamá? Pareces feliz, pero diferente». María la besó en la frente. «Solo explorando, mija, disfrutando el verano». Sin embargo, mientras caminaba de regreso, la maraca en su mano parecía latir con promesas prohibidas. Pedro había plantado una semilla que en su alma, y el suelo fértil de la Riviera Maya la hacía germinar rápidamente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que brotara en algo incontrolable? Los días en la Riviera Maya se deslizaban como arena fina entre los dedos de María, pero desde el encuentro con Pedro, cada hora parecía cargada de una electricidad invisible que la hacía vibrar por dentro.
Al amanecer, mientras el sol pintaba el cielo de rosados y naranjas, sobre el Caribe María se despertaba con un secreto latiendo en su pecho. Sofía y Miguel aún dormían en la cabaña ajenos a la tormenta que se gestaba en el corazón de su madre. «Solo una caminata matutina», se decía María a sí misma calzándose sandalias y saliendo sigilosamente hacia la playa, donde el mar susurraba promesas como un amante discreto. Pedro la esperaba en un rincón apartado lejos de los ojos curiosos de los turistas y los vendedores ambulantes. Su silueta se recortaba contra las olas guitarra en mano, tocando una melodía suave que evocaba las serenatas tradicionales de Jalisco. «Buenos días, mi musa mexicana», que la saludaba con esa voz ronca que hacía que María se sintiera como la protagonista de una telenovela apasionada. Se acercaban con cautela al principio, como si temieran que el mundo real irrumpiera en su burbuja. Pero pronto las conversaciones fluían como el tequila en una fiesta. Pedro hablaba de sus viajes por las ruinas mayas de Yucatán, de cómo había dormido bajo las estrellas en las playas de Tulum, pintando al alba con colores robados al amanecer. La vida no es para atarse, María. Es para volar como las mariposas monarca que migran miles de kilómetros sin mirar atrás. Le decía tomando su mano con una gentileza que contrastaba con la intensidad de sus ojos. María cautivada se abría poco a poco. Le contaba de su juventud en Ciudad de México, de las noches bailando en las plazas durante las fiestas de la independencia, con fuegos artificiales estallando como promesas de libertad. Pero luego vino el matrimonio, los hijos, y todo se volvió rutina como un mole que se cocina todos los días sin variación. Confesaba ella sintiendo un alivio catártico al verbalizar sus anhelos. Pedro escuchaba sin juzgar, ofreciéndole un hombro donde apoyarse, y pronto sus charlas se transformaban en algo más físico. Un roce accidental de manos se convertía en un abrazo y un abrazo en un beso que sabía a sal marina y deseo reprimido. Bajo la sombra de una palmera sus labios se encontraban por primera vez, y María sintió un fuego interior que creía extinguido. «Esto es vivir de verdad», murmuró contra su piel mientras sus cuerpos se entrelazaban en un ritmo que recordaba un tango prohibido, apasionado y urgente. Esas mañanas secretas se extendían en tardes robadas. Pedro la llevaba a calas ocultas donde el agua era tan clara que se veían los peces danzando, como en un acuario natural. Allí, lejos de todo, se despojaban de inhibiciones. Sus encuentros eran nítidos en la mente de María, la sensación de la arena tibia bajo su espalda, el calor de la piel de Pedro contra la suya, el sonido de las olas como una sinfonía que acompañaba sus suspiros. «Eres como un huracán que arrasa con mi cordura», le decía él besando su cuello con una ternura feroz. María respondía con risas liberadoras, sintiéndose renacida como si cada caricia borrara años de monotonía. Bailaban en la orilla improvisando pasos de salsa al son de la guitarra de Pedro, sus cuerpos moviéndose en sincronía perfecta, como en las fiestas de pueblo, donde el mariachi dicta el pulso del corazón. Pero la realidad no tardaba en infiltrarse. De regreso al resort, María se recomponía, se peinaba el cabello revuelto por el viento, borraba el rus de sus labios y sonreía a los niños como si nada hubiera pasado. «Mamá, qué guapa estás hoy. Pareces iluminada por dentro», comentaba Sofía una tarde, mientras comían helados de coco bajo una sombrilla. La adolescente con su intuición aguda notaba los cambios sutiles, el brillo en los ojos de su madre, las ausencias prolongadas disfrazadas de paseos para pensar, el perfume a sal y algo más indefinible que impregnaba su ropa. «¿Qué te pasa, mamá? Últimamente sales mucho sola y vuelves diferente. ¿Estás bien?»,
preguntaba Sofía con preocupación genuina, mordisqueando una piña colada sin alcohol. María sentía un pinchazo de culpa cada vez que mentía. «Solo estoy disfrutando el mar, mija. Este lugar me hace sentir joven de nuevo. ¿Por qué no vas a jugar con tu hermano?» Miguel, inocente y ajeno, correteaba por la arena recolectando conchas, gritando: «Mira, mamá, una para ti como un tesoro pirata». Pero Sofía no se convencía fácilmente. Su mirada escrutadora seguía a María como un detective en una novela de misterio. En las noches, cuando los niños dormían, María se sentaba en el porche de la cabaña, mirando las estrellas que salpicaban el cielo, como diamantes en un manto negro. El conflicto interno la devoraba. Por un lado, la euforia de los momentos con Pedro, que la hacía sentir viva como nunca. Por otro, el peso de su familia, el amor estable por Juan, que aunque predecible era el ancla de su existencia. Una noche particularmente mágica, Pedro la invitó a una fiesta improvisada en la playa. Bajo la luna llena que iluminaba el mar como un reflector celestial, un grupo de locales y viajeros se reunía alrededor de una fogata. El aire olía a leña quemada y mariscos asados, y la música fluía de guitarras y maracas, evocando el espíritu del Día de los Muertos, donde la vida se celebra con intensidad. «Ven, bailemos como si el mundo terminara al amanecer», le susurró Pedro tomándola de la mano. Se movieron al ritmo de un bolero sensual, sus cuerpos pegados, sudando bajo el calor tropical. María giraba y reía, sintiendo la libertad en cada paso, como si estuviera en una de esas leyendas mayas, donde los espíritus bailan eternamente. «Con tú todo es posible. Podríamos huir juntos, pintar el mundo con nuestros colores», le propuso Pedro entre besos, su aliento cálido contra su oreja. Pero al regresar a la cabaña esa noche, la realidad la golpeó como una ola fría. Sofía estaba despierta, sentada en la cama con una linterna. «¿Dónde estabas, mamá? Oí que saliste tarde. Papá llamó, dijo que vendrá pronto». María, con el corazón acelerado, improvisó: «Fui a caminar, el insomnio me ataca con este calor. Duérmete, mija». Sofía la miró con escepticismo, pero no insistió. Sin embargo, esa duda plantada en su hija fue como una espina en el alma de María. Al acostarse, las imágenes de Pedro se mezclaban con recuerdos de Juan, sus manos callosas reparando el auto familiar, sus abrazos seguros, después de un día largo. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntaba en la oscuridad mientras el mar rugía afuera como un juez implacable. Los encuentros continuaron, cada uno más intenso que el anterior. Pedro le regalaba pequeñas pinturas, un atardecer en la playa, que simbolizaba su pasión, un retrato improvisado de ella, con el cabello suelto al viento. «Guárdalo como nuestro secreto», le decía. María lo escondía en su maleta bajo capas de ropa, pero el riesgo crecía. Una tarde, mientras se besaban en una cala remota, oyeron voces cercanas y tuvieron que separarse apresuradamente. «Esto es peligroso, pero vale cada segundo», murmuraba Pedro riendo. María asentía, pero en su interior el nudo de ansiedad se apretaba. Sentía que caminaba por una cuerda floja sobre un abismo. Un lado era la libertad embriagadora con Pedro, el otro el precipicio de perderlo todo. A medida que los días pasaban, María se transformaba. Su piel bronceada brillaba, sus ojos tenían un fulgor nuevo, y hasta su paso era más ligero, como una bailarina en un escenario eterno. Pero la culpa la acechaba en momentos inesperados, al ver a Miguel reír inocentemente, o al hablar por teléfono con Juan, quien le contaba del taller con voz cansada pero amorosa. «Te extraño, mi amor. El viernes estaré ahí», le decía él. María respondía: «Yo también», pero las palabras se atoraban en su garganta.
¿Cuánto tiempo podría mantener este doble juego? El verano avanzaba y con él, las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte de su conciencia. Esa noche sola en la cama, María tocó la maraca que Pedro le había dado sacudiendo un ritmo suave que llenaba la habitación. Era el sonido de su rebelión, pero también de su tormento. El mar afuera parecía responder con olas más fuertes, como si advirtiera de la marea alta que se avecinaba. Pedro había despertado algo profundo en ella, pero ¿a qué costo la respuesta flotaba en el aire salado, esperando el momento de revelarse? Los días en la Riviera Maya se habían convertido en un torbellino para María, un equilibrio precario entre la euforia prohibida y el peso aplastante de la realidad. Cada mañana al despertar con el sol filtrándose a través de las persianas de bambú de la cabaña, sentía el conflicto como una marea que subía y bajaba en su pecho. Pedro representaba la libertad salvaje, un mundo de colores vibrantes y pasiones desatadas, similar a las calaveras danzantes en el Día de los Muertos, donde la vida se celebra con una intensidad que roza lo efímero. Pero su familia era el otro polo, el amor estable de Juan, la inocencia de Miguel y la creciente suspicacia de Sofía que la anclaban a la tierra firme como raíces profundas en el suelo mexicano. María intentaba mantener las apariencias. Por las mañanas preparaba desayunos con frutas tropicales, papayas maduras y jugo de guayaba fresca. Para los niños riendo con Miguel, mientras él construía torres de arena imaginarias en la mesa. «Mamá, hoy vamos a cazar cangrejos en la playa», exclamaba el pequeño con sus ojos brillantes como estrellas en una noche clara. Sofía, sin embargo, observaba todo con una mirada cada vez más afilada, como una joven águila escrutando el horizonte. La adolescente había notado los cambios sutiles, las ausencias prolongadas de su madre, el teléfono que vibraba con mensajes que María borraba rápidamente, y ese aroma persistente a sal y algo exótico que no provenía del mar solo. «Mamá, ¿estás segura de que todo está bien? Pareces distraída como si tu mente estuviera en otro lugar», le preguntó Sofía una mañana, mientras untaba mantequilla en una tortilla. María forzaba una sonrisa sintiendo el nudo en su estómago apretarse. «Claro que sí, mija. Es solo el calor y la relajación. ¿Por qué no vas a la piscina con tu hermano? Yo me encargo de la comida». Pero Sofía no se dejaba convencer fácilmente. Su intuición afilada por los años de ver telenovelas llenas de secretos y traiciones la hacía persistir. «Es que sales mucho sola y cuando vuelves tienes esa mirada soñadora. ¿Hay alguien más? Papá llegará pronto, ¿sabes?» Las palabras de su hija eran como dardos que perforaban el velo de su secreto, y María sentía una oleada de culpa que la hacía tambalear. ¿Cómo explicarle a una niña de 15 años que su madre, el pilar de la familia, estaba dividida entre dos mundos? Los encuentros con Pedro se intensificaban, pero ahora llevaban un matiz de urgencia y peligro. Se veían en lugares más apartados. Una cueva escondida en los acantilados, donde el eco de las olas amplificaba sus suspiros, o en el bosque de manglares al atardecer, donde los mosquitos zumbaban como testigos indiscretos. Pedro, con su espíritu nómada, la traía con promesas de una vida sin ataduras. Imagina, María, tú y yo viajando por la Sierra Madre, pintando murales en pueblos olvidados, bailando en fiestas hasta el amanecer. Esto que sentimos es real como el fuego de un volcán que no se apaga», le decía él besando sus manos con una pasión que la hacía olvidar todo. Sus cuerpos se unían en un frenesí de deseo, como en un ritual ancestral maya donde el placer era una ofrenda a los dioses del mar. María se perdía en esos momentos sintiendo que su alma renacía con cada caricia, pero al separarse, la realidad la golpeaba como una resaca.
El festival local se convirtió en el escenario perfecto para su doble vida. Una noche el pueblo entero vibraba con la celebración de una fiesta tradicional inspirada en las raíces indígenas, luces colgantes como estrellas caídas, puestos de antojitos chisporroteando, quesadillas rellenas de flor de calabaza y elotes con mayonesa y chile, y una banda tocando sones jarochos con arpas y jaranas que invitaban al baile. Pedro la arrastró al centro de la plaza donde parejas giraban, al ritmo de la música, sus faldas volando como alas de mariposa. «Mira, esto es la libertad, bailar bajo la luna sin pensar en el mañana», le susurró él, girándola en un remolino de risas y sudor. María se dejó llevar sus pies moviéndose con una gracia olvidada, como si estuviera en una de esas leyendas donde las mujeres se transforman en sirenas al tocar el agua. Pero en su mente el festival era una metáfora cruel. Con la gente uno puede danzar libre bajo el claro de luna, pero al final debe volver al círculo seguro de su vida, como una bailarina que pierde el paso si se aleja demasiado. Juan llegó el viernes como prometido, trayendo consigo el aroma familiar de la ciudad, aceite de motor y esfuerzo honesto. Su llegada fue un bálsamo y una tortura para María. «Mi amor, qué ganas tenía de verte», exclamó él abrazándola fuerte en la puerta de la cabaña, con una bolsa de regalos dulces de tamarindo para los niños y un collar de plata sencillo para ella. Pasaron el fin de semana como una familia normal, paseos por la playa, donde Juan construía castillos de arena con Miguel, riendo con esa carcajada profunda que María había amado alguna vez. Sofía se unía, pero su mirada hacia la madre era acusadora, como si supiera más de lo que decía. «Mamá no ha estado explorando mucho el pueblo. Dice que le gusta caminar sola», comentó la adolescente durante la cena con un tono inocente que ocultaba sospecha. María sintió el pánico subir por su garganta. «Sí, Juan, es solo para relajarme. Este lugar es tan hermoso». Juan, confiado y ajeno, asentía. «Me alegra que disfrutes mi vida. Te ves radiante como en nuestros primeros días». Sus noches juntos eran tiernas, con abrazos que recordaban el amor sólido construido a lo largo de los años, pero para María carecían de la chispa que Pedro encendía. Mientras Juan dormía a su lado, ella yacía despierta mirando el techo, dividida entre la calidez familiar y el fuego devorador de su amante. «¿Cómo puedo elegir? Pedro es el sueño, pero Juan es mi realidad, el padre de mis hijos, el hombre que me ha sostenido en las tormentas». Se torturaba en silencio. La tensión escaló cuando Sofía encontró una de las pinturas de Pedro, escondida en la maleta de María. Era un pequeño lienzo de una mujer bailando bajo la luna, con rasgos que se asemejaban sospechosamente a los de su madre. «¿Qué es esto, mamá? ¿No lo compraste en el mercado? Y huele a pintura fresca», confrontó Sofía en un momento a solas, con voz temblorosa pero firme. María palideció improvisando. «Es un regalo de un artesano local, mija. No es nada». Pero Sofía, con lágrimas en los ojos, insistió. «No me mientas. Sé que algo pasa. Estás viendo a Shaggy, quien papá no se merece esto». Las palabras de su hija fueron como un puñetazo al estómago, y María sintió las lágrimas brotar. «Por favor, Sofía, no digas nada. Es complicado. Solo necesito tiempo». La adolescente se alejó herida, dejando a María sola con su culpa. Pedro, ajeno al drama familiar, la presionaba para más. «Deja todo atrás, María. Ven conmigo a las montañas. Podemos ser libres como los espíritus en las leyendas zapotecas». Pero cada propuesta avivaba el conflicto. Libertad a costa de romper su hogar. Juan partió el domingo besándola con cariño. «Cuídate, mi amor. Pronto volveré para siempre».
María lo vio irse sintiendo que su mundo se resquebrajaba. Esa noche en la playa sola las olas rompían con furia, como un eco de su tormenta interna. El festival continuaba en la distancia con música que ahora sonaba como una advertencia. La danza libre era tentadora, pero el precio podía ser el alma misma. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. María redujo los encuentros con Pedro, pero el anhelo la consumía. Sofía la evitaba sumida en su propio dolor, y Miguel, inocente, preguntaba: «¿Por qué todos están tristes, mamá?». La tensión era palpable como nubes de tormenta acumulándose sobre la Riviera Maya. María sabía que no podía sostener esta doble vida por mucho más. El equilibrio se rompía, y pronto una decisión inevitable la enfrentaría al abismo. El sol del mediodía ardía sobre la Riviera Maya como un hierro al rojo vivo, intensificando el calor que ya bullía en el interior de María. Los días habían pasado en un torbellino de emociones encontradas, y ahora, con Juan de regreso para el fin de semana final del viaje, la tensión en la cabaña era palpable como el aire cargado antes de una tormenta tropical. Sofía, con su mirada acusadora, apenas hablaba con su madre, limitándose a respuestas monosilábicas durante las comidas familiares. Miguel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, jugaba inocentemente en la arena, construyendo castillos que las olas destruían con indiferencia. Juan, siempre el optimista práctico, atribuía el silencio a la fatiga del viaje. «Este sol nos está cocinando a todos, mi amor. Vamos a la playa a refrescarnos», propuso él esa mañana, extendiendo una mano callosa para ayudar a Marías a levantarse de la mesa, donde habían desayunado huevos motuleños con salsa picante y café fuerte. Pero María sentía que su mundo se desmoronaba por dentro. Los encuentros con Pedro habían disminuido, pero no el anhelo que la consumía como un fuego lento. Esa misma mañana, antes de que Juan llegara, Pedro la había buscado en el mercado, susurrándole promesas al oído. «No puedo vivir sin ti, María. Deja todo y ven conmigo. Pintaremos nuestra propia historia en las sierras libres como el viento». Ella había dudado, sintiendo el peso de la culpa, pero no pudo resistir un último beso robado detrás de un puesto de artesanías donde el aroma a incienso ocultaba su traición. Al regresar a la cabaña, guardó apresuradamente el pequeño lienzo que Pedro le había regalado esa vez, un retrato de ellos dos bailando bajo la luna, con colores vibrantes que capturaban la pasión prohibida. Lo escondió en el fondo de su maleta bajo capas de ropa de playa, pero el destino, caprichoso como un mariachi improvisando una melodía, tenía otros planes. Sofía, con su curiosidad adolescente agudizada por el dolor, había estado observando a su madre con más atención que nunca. Mientras María y Juan preparaban el almuerzo, tacos de pescado fresco con lima y cilantro, la joven decidió actuar. «Voy a buscar mi crema solar en la maleta de mamá», anunció inocentemente, dirigiéndose al dormitorio. María sintió un escalofrío, pero no pudo detenerla sin levantar sospechas. Minutos después, Sofía emergió con el lienzo en la mano, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Qué es esto, mamá? ¿Quién es este hombre? No me digas que es solo un artesano», exclamó su voz temblando como las hojas de una palmera en el viento. Juan, que estaba sirviendo jugo de mango, se volvió lentamente, su expresión pasando de la confusión al horror al ver la pintura. El retrato era inconfundible: María con el cabello suelto en brazos de un desconocido con una expresión de éxtasis que Juan no había visto en años. «María, ¿qué significa esto?», rugió Juan, su voz rompiendo el silencio como un trueno. El lienzo cayó al suelo y la familia se congeló en un tableau de dolor. Miguel, asustado por el grito, se escondió detrás de las piernas de su hermana, sollozando suavemente.
Sofía, con las lágrimas ahora fluyendo libremente, intervino. «Papá lo encontré en su maleta. Mamá ha estado saliendo mucho sola. Creo que hay alguien más. Lo siento, pero tenía que decirlo». María, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta descontrolada, sintió el mundo derrumbarse. «Juan, por favor, déjame explicar», suplicó extendiendo las manos temblorosas. Pero Juan, con los ojos enrojecidos por la ira y el dolor, no podía contenerse. «¿Explicar? ¿Cómo explicas esto? Después de 15 años, 2 hijos, todo lo que hemos construido. Trabajo como un burro en ese taller oliendo aceite para darte una vida decente. Y tú me pagas con traición», gritó su voz quebrándose en la última palabra. Golpeó la mesa con el puño haciendo que los platos saltaran y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, algo que María no había visto nunca en su esposo, el hombre fuerte como las montañas Sierra Madre. La confrontación explotó como un volcán dormido. María, entre sollozos, intentó defenderse. «Fue un error, Juan. Me sentí atrapada como un pájaro enjaulado. Pedro, él me hizo sentir viva de nuevo con bailes y risas que habíamos perdido. Pero no significa nada comparado con nuestra familia». Sus palabras solo avivaron el fuego. Juan se acercó su rostro a centímetros del de ella. «¿Pedro? ¿Así se llama el desgraciado? ¿Cuántas veces, María? ¿Cuántas noches mientras yo sudaba en la ciudad, tú bailabas con él como en una de esas telenovelas baratas?» Sofía intervino llorando. «Basta, papá, mamá, ¿cómo pudiste? Nosotros te necesitábamos aquí, no con un extraño». Miguel, aterrorizado, gritaba. «No peleen, mamá, papá, por favor». La cabaña, que había sido un refugio de vacaciones, se transformó en un campo de batalla emocional, con gritos que resonaban como ecos en las ruinas mayas cercanas. Juan, en un arrebato de dolor, agarró sus cosas y salió dando un portazo. «Necesito aire. No puedo verte ahora, María. Has destruido todo». Ella cayó de rodillas sollozando incontrolablemente, mientras Sofía intentaba consolar a Miguel, aunque sus propias lágrimas la traicionaban. «Lo siento, hijos míos. Fue un impulso como un huracán que arrasa sin aviso. No quería herirlos», murmuraba María abrazándolos con fuerza. Pero el daño estaba hecho. La familia se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea alta. Horas después, Pedro, al enterarse por un mensaje desesperado de María, la buscó en la playa. «Ven conmigo ahora, mi amor. Deja este caos atrás. Podemos empezar de nuevo libres como las olas», le propuso tomándola de las manos con esa pasión que la había seducido. María dudó mirando el mar tormentoso que reflejaba su alma. «¿Y mis hijos? Juan, no puedo abandonarlos, Pedro. Esto fue un sueño, pero la realidad me llama». Él insistió. «El amor verdadero no ata libera. Elige la pasión, no el deber». Pero María, con el corazón roto, se alejó. «No, Pedro. Fue hermoso pero efímero como un fuego artificial en la noche mexicana». La noche cayó como un manto pesado. Juan regresó tarde con los ojos hinchados pero la ira aplacada por el agotamiento. «Hablaremos mañana, María. Por los niños», dijo fríamente, durmiendo en el sofá. Ella yacía y en la cama sola con sus remordimientos, escuchando los sollozos ahogados de Sofía en la habitación contigua. Miguel se acurrucó a su lado preguntando inocentemente: «¿Todo va a estar bien, mamá?». María lo abrazó susurrando: «Sí, mijo, lo arreglaremos». Pero en su interior sabía que el descubrimiento había cambiado todo irrevocablemente. El verano de 2023, que había prometido renovación, ahora traía solo dolor y la necesidad de enfrentar las consecuencias. Las olas rompían con furia afuera como un recordatorio de que las pasiones desatadas
pueden destruir tanto como crear. Después de la tormenta emocional que había azotado la cabaña como un huracán tropical, María pasó noches enteras en vela, sentada en la playa bajo el cielo estrellado de la Riviera Maya. El mar, con su ritmo constante de olas rompiendo en la arena, parecía susurrarle verdades que había ignorado la pasión. Con Pedro había sido un fuego intenso pero fugaz, como los fuegos artificiales en las fiestas de septiembre, iluminando la noche, pero dejando solo humo al disiparse. En contraste, su vida con Juan era un hogar eterno construido con ladrillos de esfuerzo diario, amor estable y recuerdos compartidos que resistían las tormentas. ¿Qué he hecho?, se preguntaba María enterrando los pies en la arena fría, mientras las lágrimas se mezclaban con el rocío salado. Recordaba las palabras de su abuela. La familia es como un sarape tejido con hilos fuertes que no se rompen fácilmente. Era hora de elegir no por impulso, sino por sabiduría. Al amanecer con el sol pintando el horizonte de tonos dorados, María reunió a la familia en la cabaña. Juan, con ojeras profundas y el rostro marcado por el dolor, se sentó en silencio. Sofía, aún resentida, cruzaba los brazos, y Miguel, confundido, jugaba con una concha en el suelo. «Lo siento de corazón», comenzó María, su voz temblando pero firme. «Fui egoísta, busqué una chispa que creí perdida, pero me di cuenta de que la verdadera luz está aquí con ustedes. Pedro fue un error, un sueño pasajero como un bolero en una fiesta. Tú, Juan, eres mi ancla, mis hijos, mi razón de ser. Quiero volver a casa y reconstruir lo nuestro». Juan la miró, sus ojos suavizándose por primera vez desde el descubrimiento. «Me dolió como un cuchillo en el pecho, María. Pero te amo, y por los niños, intentémoslo. No será fácil, pero el amor verdadero no se rinde». Sofía, con lágrimas, abrazó a su madre. «Te perdono, mamá, pero prométeme que no más secretos». Miguel, aliviado, saltó. «Sí, volvamos a casa y comamos pozole». El regreso a Ciudad de México fue un viaje silencioso pero cargado de esperanza. El viejo sedán familiar serpenteaba por las carreteras, dejando atrás las playas turquesas y los recuerdos amargos. Juan conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de María, un gesto simbólico de reconciliación. En casa la rutina se reanudó, pero con un nuevo matiz: cenas familiares, donde compartían historias del viaje, risas forzadas al principio que se volvieron genuinas con el tiempo. Juan, en un esfuerzo por reavivar la chispa, sorprendió a María con una noche romántica a velas, en la mesa tacos al pastor caseros, y una serenata con una guitarra prestada cantando «Si nos dejan», con voz ronca pero llena de emoción. «No soy Pedro, pero soy tuyo, mi amor», le dijo besándola con una pasión renovada. María respondió con lágrimas de gratitud. «Eres más que suficiente, Juan. Eres mi todo». Sofía Mu, aunque marcada por la experiencia, creció en madurez. Ayudaba más en la casa y conversaba con su madre sobre sueños y responsabilidades. «Aprendí que la libertad no es huir, mamá, sino elegir bien», le confió una noche mientras preparaban mole poblano. Miguel traía alegría con sus travesuras, recordándoles la inocencia de la vida. María volvió a su tienda de artesanías con una perspectiva fresca. Ahora veía cada pieza como un recordatorio de la rica herencia mexicana, no como una carga. Ocasionalmente bailaba sola en la cocina al son de la radio, canalizando su pasión de forma sana, sin riesgos. La familia se unió más que nunca, asistiendo a fiestas locales donde bailaban juntos, riendo bajo las luces como en sus primeros años.
María creció en sabiduría reconociendo que la verdadera libertad viene de dentro, no de escapadas efímeras. El verano de 2023 había sido una prueba de fuego, pero habían emergido fortalecidos como un volcán que tras erupcionar deja suelo fértil para nuevo crecimiento. En las noches, mirando las estrellas desde su ventana en la ciudad, María daba gracias por el perdón, por el amor duradero y por la lección que la había hecho valorar su hogar como el tesoro más preciado. En la rica tapestry de la cultura latina, donde la familia se erige como el centro de toda existencia, similar a una gran fiesta familiar, llena de risas, comida compartida y bailes interminables. Esta historia de María nos enseña valiosas lecciones sobre el equilibrio entre la pasión y la responsabilidad. La tentación de la libertad embriagadora, como un mariachi vibrante, tocando bajo la luna llena, puede seducirnos con promesas de renovación y aventura, recordándonos los ritmos salvajes de nuestra juventud en fiestas como el Día de los Muertos o las celebraciones de la independencia. Sin embargo, como María descubrió en su viaje por la Riviera Maya, esa pasión efímera, aunque intensa como un shot de tequila puro, a menudo deja un vacío cuando se disipa como el humo de una fogata extinguida. El verdadero mensaje radica en valorar el hogar y los lazos familiares sólidos y perdurables, como las montañas Sierra Madre, que custodian México. La responsabilidad no es una cadena, sino el hilo que teje la tela de una vida plena. El amor estable de un compañero como Juan, que se manifiesta en acciones cotidianas como reparar un techo o preparar una comida con amor. La inocencia de los hijos que nos anclan al presente y nos impulsan hacia el futuro. María nos muestra que las infidelidades emocionales o físicas, aunque surjan de un anhelo legítimo por sentirnos vivos, pueden desmoronar lo construido con años de esfuerzo, dejando heridas que tardan en sanar. Pero también nos enseña el poder del perdón y la reconstrucción, como en las tradiciones mexicanas, donde las comunidades se unen tras una tormenta para rebuilding. El amor duradero prevalece si hay voluntad y humildad. En última instancia, el mensaje es claro: traza tu libertad dentro de los confines de tu deber, porque la pasión verdadera no destruye, sino que enriquece. Valora tu hogar porque la libertad absoluta a veces es solo un sueño fugaz, mientras que el amor familiar y la responsabilidad son el fundamento eterno como las pirámides ancestrales que resisten el paso del tiempo. Que la historia de María inspire a reflexionar en el ritmo de la vida latina. Elige bailar con quienes te sostienen, no con los que te hacen volar solo para caer.